Bueno, pues es un placer estar aquí. Muchas gracias por hacernos un hueco al final, porque la verdad es que hemos tenido una semana complicada, precisamente con los proyectos live, que tenemos ahora la visita del Monitor y no podía estar yo presente en el congreso. Gracias por hacerme este hueco a última hora. Y nada, yo quería presentar los trabajos que venimos desarrollando desde los 90, finales de los 90, con el proyecto Corredores para el Primilla, generando biodiversidad. Hemos trabajado, bueno, lo primero voy a poner la presentación. Para compartirla. Decir que yo he sido el coordinador de este proyecto muchos años. Ernesto Álvarez, presidente de Grefa, ha sido el creador del proyecto y el motor. Y Sergio de la Fuente, un técnico de Grefa, durante los últimos años es el que más esfuerzo está haciendo, ¿no?, en continuar este proyecto. Hemos trabajado en prácticamente toda la península. La idea del proyecto era recuperar colonias a lo largo de los corredores que forman las grandes vías de comunicación de la península ibérica. Entonces empezamos ya, como digo, por los años 90, finales de los 90, en las provincias de Guadalajara y Cuenca, en casas de labor, en alguna iglesia, en algún tendido eléctrico, colocando nidales. Y a partir del año 2002 o 2003 ya empezamos a trabajar en silos. Los silos, como todos sabemos, son unas edificaciones enormes que están en zonas de hábitat de cereal, estepas cerealistas, el silo donde se almacenaba el grano, porque la mayoría de ellos, si no casi todos, están en desuso hoy en día. Entonces, nosotros tuvimos la idea de empezar a colocar nidales para el cernícalo primilla, para ver si ocupaban esas colonias. Son colonias que son edificios muy grandes, por lo tanto, esperábamos tener colonias bastante numerosas. Entonces, hasta este mismo año estamos desarrollando nuevas actuaciones. Hemos hecho en Extremadura también, quiero recordar, eran 14 silos los que hicimos en su momento, ya por el año 2011, entre 2008 y 2011. En Andalucía hemos actuado sobre todo en la provincia de Córdoba y Jaén. Hemos hecho 6 silos y tenemos alguna iglesia que luego ya os contaré los resultados de estas actuaciones. En Castilla y León fue el último corredor, empezamos allá por el 2014. Tenemos alguna colonia ocupada, pero muy poquitas en cuanto al número de actuaciones realizadas. Hasta el año pasado, el 2020, hemos conseguido generar 22 nuevas colonias donde no había nada, con 539 parejas reproductoras, y el año pasado llegaron a volar hasta casi 1.500 pollos, 1.447 pollos. Estos datos no son del todo exactos, ¿vale? Aunque nosotros hacemos un manejo de la colonia porque estas colonias nos permiten acceder a hacer la revisión de los nidales, el censo, anillamiento, marcajes, pero es cierto que depende de la época del año, depende del año también. Se nos ha dado que en 2020, por ejemplo, llegamos tarde a algunas colonias que habían volado ya algún pollo. Por lo tanto, estos casi 1.500 pollos es una estima por lo bajo, serían algunos más. Tenemos aquí la tabla de todas las actuaciones donde tenemos colonia, donde hay presencia de la especie y están reproduciéndose. Casi todas ellas son los silos, excepto algunas iglesias, como en el caso de Casas de Uceda en Castilla-La Mancha, en Guadalajara, o en Palma del Río, Pedro Abad, donde en Córdoba, perdón, donde hemos actuado también junto con, gracias a nuestro equipo de Córdoba,
en algunas iglesias, en estas 2 iglesias, con bastante buenos resultados. Aquí tenemos la evolución en número de estas colonias de los últimos 3 años. ¿Vale? No hemos puesto más allá, tenemos datos desde 2011, 2010, pero bueno, hemos querido sintetizar para no hacerlo tan largo. Tenemos grandes colonias, sobre todo en los silos, en los 4 grandes silos que tenemos en Cuenca y en Trujillo. Aquí vemos la evolución de estas en una gráfica. Aquí he señalado este caso de Trujillo porque fue en el 2020, hubo un descenso de las parejas reproductoras en el silo grande, pero en su defecto aumentaron en el pequeño. ¿Vale? En Trujillo tenemos 2 silos, el silo innovo, que es el silo pequeño, y el macro silo, que es de la red básica del FEGA, del Ministerio, que es un silo enorme, de más de 50 metros de altura. Y entonces, esa prácticamente es una misma colonia, porque está en un edificio pegado al otro. Y entonces contamos, pero bueno, la estamos analizando ahora por edificio. Vemos aquí como las 4 grandes colonias de Cuenca siguen creciendo en número. Llevamos trabajando allí desde 2003 o 2004 y estamos cada año, excepto algún año, depende que ha venido malo, ¿no? Por la agricultura, la climatología, pero cada año siguen aumentando estas. Hablabais antes, creo que era una pregunta que le hacía a Pepe, del manejo o de por qué poner tantos nidales. Nosotros siempre hay un tope, es la capacidad de carga de la colonia, es un número determinado. Pero tenemos colonias en grandes silos que están 100% de los nidales que hemos colocado, están ocupados. Entonces, ¿esa colonia podríamos poner más nidales y ocuparía más? No lo sabemos, pero probablemente sí. En Cuenca, vamos a hablar de los 2 grandes corredores que hemos creado. En Cuenca tenemos estos datos. Esta misma semana hemos hecho el censo de parejas reproductoras y productividades ahí en los silos de Cuenca, en estos 4 grandes colonias. Veis que, por ejemplo, Villares del Saz es un caso extraordinario porque tiene el 100%, este es el que os comentaba, tiene el 100% de los nidales instalados ocupados. A pesar de que el silo está en unas condiciones de derrumbamiento casi, el techo, que de hecho tenemos un proyecto que vamos a recuperar la cubierta del silo este mismo año, sigue creciendo ese número de parejas reproductoras. Bueno, aquí tenemos la gráfica, decir que en 2020, como os he dicho, ese número de parejas reproductoras es una estima por lo bajo, porque llegamos tarde y no pudimos contabilizar todas. Y en cuanto a productividades, estamos entre unas cifras bastante favorables, ¿no? Muy óptimas. Prácticamente se mueven en valores entre 2,5 y 4. ¿Vale? 3 y 4, estas productividades son elevadas en cuanto a la especie se refiere. Y es cierto que, bueno, como os decía, en 2020 este valor de productividad tampoco es el real, porque llegamos tarde y habían volado algunos pollos. Tenemos ahora mismo, este año 2021 ya han volado en estas 4 colonias casi 1.000 pollos, 909 pollos. Y vamos a hablar del corredor de Extremadura. En Extremadura tenemos 5 colonias que son 4, porque Trujillo, como digo, son 2 silos que están uno enfrente del otro y se puede considerar como una misma colonia, aunque el manejo es diferente en este caso. Campo Lugar es una colonia que ha ido aumentando, nos ha sorprendido también estos 2 últimos años, porque veníamos entre 10, 20 parejas y de repente pegó el salto en 2020 a 42 y este año tenemos 50 parejas de cernícalo-primilla. Guareña más o menos se mantiene, no ha subido más de 22 parejas. Santa Marta de los Barros es una pequeña colonia, además está dentro del núcleo
urbano, tiene menos nidales, ¿vale? Y la ocupación, luego la veremos, pero no es muy baja tampoco. Yo creo que de 17 pueden haber 40 nidales o un poquito menos, casi tiene el 50% de ocupación o el 50% prácticamente. ¿Vale? Este último año, pues, en 2021, acabamos de hacer el recuento de las parejas, el censo de productividades. Tenemos 192 parejas en estas 4 colonias. En cuanto a los silos de Trujillo, como os decía, el que vemos a la derecha arriba es el silo Innovo, el pequeño, y el que vemos abajo a la izquierda es el macro silo. En total, a lo largo de estos últimos 6 años, 7 años, contando con 2021, podemos ver la evolución de estas colonias. Obviamente siempre ha tenido más parejas el macro silo, porque alberga más nidales también, obviamente, pero han ido creciendo a la par, ¿vale? Contando hasta este año 2021 el tope máximo de 107 parejas entre los dos silos. Si consideramos una colonia, estas dos edificaciones, es una colonia muy potente. Vale. Estas son todas las parejas que hemos contabilizado desde el año 2015. Tenemos algún dato de anteriores, pero cuando se dio la explosión de estos silos. Y la evolución en los dos silos diferentes. Vemos que es muy parecida el crecimiento, a veces el macro silo, obviamente, hay explosión, como pasó el año 2019, que de repente de 28 parejas ocuparon 54 el año 2019. Los nidales utilizados en este caso son muy variados. Nosotros empezamos, por ejemplo, estos de madera que utilizábamos para estructuras aéreas. Estos de madera se ponían hace muchos años en vallas, estructuras metálicas, en tendidos eléctricos, por ejemplo. Estos tenemos algunos en el macro silo de Trujillo, que están ocupados, bastantes de ellos. Tenemos algunos de madera colocados en 2020 también, similares a los otros, pero de otro tipo de madera fenólica. Tenemos cerámicos. Nosotros hemos echado mano de materiales desde el principio del proyecto baratos, materiales económicos. No gastábamos mucho en materiales porque son materiales existentes que se utilizan en la construcción. Estos son SUN de ventilación, de cerámicos, tienen doble capa. La tapa es un terrazo. Lo que más esfuerzo daba era la colocación, obviamente, porque son materiales muy pesados y hay que subir escaleras en muchas alturas y es muy duro. Pero ya veremos los resultados de este tipo, cerámicos de una sola pared, con un terrazo de techo, de hormigón, SUN de ventilación de hormigón también grandes. Estos tienen dos huecos, el pequeño, digamos, es una entrada al nidal y el grande tiene un espacio de casi 30 por 20. Tenemos SUN de ventilación pequeños, que son de 20 por 20. Los de Spengler, que es comercializados por Ori, son los típicos nidales para hacer níquel o primilla, que hemos utilizado algunos también en el macro silo de Trujillo. Se han puesto ahora estos últimos años los de la ICEPA Urban, de los que hablaba Pepe Antolín anteriormente, que han sido diseñados específicamente para el proyecto. Y hormigón con dos tapas, quiere decir, es el mismo nidal, el SUN de pequeño de 20 por 20, pero tumbado en horizontal, tiene mayor altura que base, entonces es un poquito más amplio. Nosotros, pues lo que decía, continuamente hemos ido ideando pues, con materiales existentes, ya tipos de SUN de ventilación diferentes. Hemos ido colocando, pues, en todos los silos en los que hemos actuado, hemos colocado una variedad, una muestra con la idea también de valorar, de analizar cuál es el índice de ocupación, ¿no? Cuál sería el mejor tipo de nidal
para esta especie. En cuanto a la limpieza, es cierto que todos los años revisamos casi todos los silos, si no todos los silos donde hay ocupación, para poder limpiar o arreglar alguno que se haya desprendido la tapa o lo que sea, ¿no? Son los menos. Es cierto que en limpieza se pueden dejar, por ejemplo, varias temporadas sin limpiar, pero llega un momento en que se puede colmatar, ¿vale? Esto es un nidal que tenemos aquí a la derecha, por ejemplo, de madera, colmatado ya de restos de cacas y garópilas, y está todo hecho una masa, y prácticamente en este nidal no se puede entrar, ¿no? Ya han dejado de brillar, pero obviamente porque no tienen espacio. Un análisis somero que aún tenemos que analizar más datos, pero un análisis somero del silo grande de Trujillo, con la ocupación de estos nidales por parte de las parejas reproductoras. Estamos viendo que, curiosamente, el de Oryx, el nidal de Schregler, no sé si lo estoy diciendo bien, perdonad, es el que más porcentaje de ocupación, el índice de ocupación mayor. Es cierto que no está en un gran número, ¿vale?, en esta colonia, pero que prácticamente todos ellos están ocupados. Entonces, luego vamos viendo que hay otros porcentajes que están por debajo del 20% de ocupación, ¿vale?, como el nidal de madera los tienen bastante ocupados en este caso, los de hormigón, los cerámicos, que pensábamos que podía ser la temperatura un factor limitante, en este caso no hemos visto gran diferencia, ¿vale?, porque sí que quizás también porque están acostumbrados a este tipo de nidal y llevan muchísimos años criando en este tipo de nidal. Los nidales de cepa urban se instalaron en 2018-2019, no cogieron ninguno, y ya en 2021 ya sí que en el macro silo de Trujillo ya sí que ocuparon algunos de ellos. Pero el índice, de momento, el índice de ocupación es muy, muy bajo, muy bajito. Ya os digo que era nulo hasta el 2019. En 2020 lo que nos dijo la Dirección General fue que quisieron meter el nidal de la FEPA Urban, el diseñado para el proyecto. Entonces, tuvimos que retirar algunos otros nidales que ya estaban colocados previamente hace años, y se metieron unos cuantos nidales, creo que al final se metieron 61 del la FEPA Urban, con los que había ya, y en total llegamos a 61, ¿no?, en ese. Voy acabando ya. Me queda poco tiempo, ¿verdad? Ese año 2020 hubo un problema ahí, claro, bajó, debido a que tuvimos que retirar estos 35 nidales, que muchos de ellos estaban ocupados, bajó la ocupación, o el número de parejas de la colonia. Creo que al final nos quedamos, bueno, fueron 9 parejas las que hubo de menos en 2020, pero esas parejas estaban de más en el silo innovo, en el silo pequeño. Ya en 2021 se ha vuelto a recuperar la población. Teníamos, ya os digo, este año hay un índice de ocupación de los nidales, por ejemplo. Nos sorprende que el de la FEPA Urban no lo utilicen o no lo hayan ocupado tanto como otros, por ejemplo, de hormigón, o el de Oryx, por ejemplo, el de Schregler. Este año, por ejemplo, volvimos a colocar más nidales que se habían retirado en 2020, y la colonia obviamente ha vuelto a subir de 45 parejas que tuvimos el año pasado a 62 en este año 2021. Yo creo que eso es todo. Ha sido un poquito pasar por encima. Ya os digo que los análisis, seguimos haciendo análisis no solo con las colonias de Extremadura, sino con las de otras comunidades autónomas. Vamos a comparar, seguimos comparando el tipo de nidal y por qué ocupan unos y mejor que otros o no. En este caso no hay la diferencia que nosotros esperábamos obtener, pero lo que sí que es cierto es que cuanto más nidales tengamos en las colonias, más variedad tienen para elegir. Las colonias siguen subiendo, continúan aumentando, ¿vale?
Y nada más. Muchas gracias por todo. No sé si Muchas gracias. hay preguntas por aquí. Muchas gracias, Nano. Vamos a ver si hay preguntas. Paso a leer las preguntas. Dice, ¿no puede ser contraproducente la formación artificial de macrocolonias? Si algo ocurre en esos silos, podría ser catastrófico. A ver, yo creo que es el contrario. El problema que nosotros hemos detectado que cuando hay colonias, pequeñas colonias dispersas en una misma comarca, tienden a desaparecer. Es más fácil si desaparece una pequeña colonia que pasa algo que desaparezca, que si pasa algo en un silo, que desaparezca todo el silo. Por ejemplo, el año pasado, en 2020, encontramos en un silo de Cuenca una mortandad de pollos brutal. No sabemos si fue un tóxico, algo que echará en la agricultura, en el campo. ¿Qué pasó? Prácticamente la mitad de los pollos murieron en el nido, no llegaron a volar. Al año siguiente la colonia aumentó en número de parejas y en productividad. Yo creo que es al revés, que estas grandes colonias soportan mejor los daños o soportan mejor las inclemencias o soportan mejor esos momentos puntuales de crisis que puedan tener otras pequeñas colonias. Vale, porque hay otra pregunta sobre los riesgos si están bien evaluados los posibles riesgos de las macrocolonias frente a las poblaciones dispersas. Es lo que puedo decir. Claro. Claro. En este caso, y ya estamos viendo los datos que os he enseñado de productividades, son colonias muy potentes con mucha productividad. Y estas colonias son colonias fuentes que están manteniendo otras pequeñas colonias que siempre hay. En el entorno de estas grandes colonias hay pequeñas colonias, en Casas de Labor, en una iglesia, en algún pueblo, en el tejado de algún pueblo. Y son fuente de efectivos para que se mantenga esa población. Vale. Otra pregunta dice que si no se tiene previsto estandarizar los nidales y usar en todos los proyectos solo los que mejor resultado den. Ese es el objetivo, por eso decía del tema de probar qué tipo, analizar el índice de ocupación de los diferentes nidales que usamos. Por eso es tanta variedad de nidales, a ver, para dar con la clave. Pensábamos que la temperatura sería un factor limitante, que iban a seleccionar positivamente aquellos que dieran una temperatura inferior. Tener en cuenta que en los meses de verano se llegan a alcanzar temperaturas muy superiores a 40 grados dentro de una unidad. Pero no tenemos, hasta ahora los datos que tenemos analizados, hemos analizado las colonias de Cuenca y alguna en Extremadura. De momento no nos sugiere que sea un factor limitante. ¿Vale? Hay nidales que han llegado puntualmente casi a los 47 grados o 48 grados y han estado ocupados. Y ese nidal lo siguen ocupando año tras año. Y la productividad sigue siendo la misma. O sea, no nos hace pensar hasta ahora, con los datos que tenemos, que la temperatura sea... Es cierto, si nos pasamos de los 50 grados, es cierto que bajo teja se pueden cocer los bichos y al final terminan no criando o fracasando en las puestas, es cierto. Pero de las temperaturas que nos estamos moviendo, ya os digo, hasta 47 o 48 grados puntualmente, días de máximo calor en el verano, el mes de julio, la productividad no vemos que cambie. Y la selección del nidal tampoco hay diferencias significativas. Vale, tengo más preguntas. ¿Puedo continuar? Sí, sí. Vale. Dice, el otro día Inés Catri demostró peor tasa de vuelo y condiciones de los pollos nacidos en nidales de madera o con peores temperaturas, que si se ha valorado. Inés Catri de Portugal. La verdad que no lo hemos valorado. Es algo que no hemos podido valorar porque es cierto que nosotros hacemos el seguimiento
hasta el aniñamiento de los pollos, pero es verdad que luego no sabemos la tasa de vuelo, no tenemos datos de la tasa de vuelo. Es muy complicado porque son colonias que están a mucha altura y el seguimiento directo es bastante complicado. En cuanto, claro, no sé si las unidades de madera, la verdad es que las unidades de madera, así previamente eran los peores unidades. O sea, además eran los que estaban más antiguos colocados, pero quisimos comprobar realmente si ese de madera era peor para la especie que uno de hormigón o de preformado, o sea, Tampoco puedo decirte, porque ya te digo que no tenemos datos de tasas de vuelo. Es lo que queremos en un futuro, pero que por el momento es bastante complicado en estas colonias tan grandes. Hay una pregunta aquí por el chat que dice: ¿qué temperaturas tenéis dentro de los habitáculos en las pruebas que habéis hecho en época de calor a pleno sol? Me imagino que es lo que más o menos ya he respondido antes. Tengo una gráfica, a modo de ejemplo, no sé si voy a ver si la encuentro, pero ya os digo que no superaban los 47, 48 grados. Un día, vamos a ver si encuentro la gráfica y os la puedo enseñar. Es a modo de ejemplo, ¿vale? Estas son colonias. ¿Puedo compartir un momento? Sí, sí, sin problema. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? Se han colocado en todo tipo de nidales, sensores de temperatura. Este es en Trujillo, el macrosilo. Vamos a ver la gráfica, que es lo que quiero que veáis. Las gráficas de temperatura. Estamos hablando de estos valores. En el silo Trujillo, durante el mes de julio del año 2019, estamos hablando de entre valores de 15 grados hasta valores de incluso 51, puntualmente. Ese es un día de julio que es el día más caluroso. Veis que durante las horas de luz hay días que superan los 40 grados, otros días que tienen menos de 40, pero nos estamos moviendo en el rango de temperaturas durante las horas de luz entre 30 y 45 grados, 30 a 50 grados. Y no hemos visto que haya diferencias en el índice de ocupación de estos nidales, de estos diferentes nidales. Perfecto. Juncal, ¿hay alguna pregunta más? Queda una. Pues sí. La lanzamos y después de lanzarla haremos un breve receso de un par de minutos para dar tiempo a prepararnos para presentar las conclusiones. Vale, dice, si habéis valorado la cantidad de parejas con individuos inmaduros en Trujillo y cómo hacéis el seguimiento. No podemos saberlo. Es decir, el cernícalo primilla, el año que vuelve ya tiene plumaje casi adulto. O sea, y verlo en el seguimiento, esa distancia, obviamente, el seguimiento se hace con un telescopio. Quiero dar las gracias a nuestro compañero Jesús Porras, que es de Trujillo y es el que hace el seguimiento directo de la colonia de Trujillo, pero es que es muy complicado porque ya os digo que son edificios altísimos. Tiene que ser con telescopio, en algunas ocasiones podemos leer las anillas, es complicado, pero seguimiento directo, no podemos afinar tanto. Muy bien. Pues nada más, muchas gracias. Gracias. Muy bien, Manuel. Muchísimas gracias por tus aportaciones. Y bien, hay aquí una última pregunta que plantea: el número de pollos caídos al suelo es importante. ¿Tenéis algún estudio de este factor? No tenemos estudios, tenemos datos. Tenemos datos, además, que nos han aportado desde la Dirección General. Y creo que el último, en 2020, por ejemplo, pues creo que se cayeron solo del silo grande, el macrosilo, pues eran 12 o 13 pollos o algo así. No recuerdo bien, me lo han dicho mi compañero, pero
Y de ellos, pues no sé si eran más o menos el porcentaje, la mitad eran ya volantones, de hecho no se llegaron a matar del impacto, la mitad sí, porque no fueron capaces de planear y la otra mitad fueron llevados al centro de operación, vamos. Pero no eran muchos, estamos hablando de 100 y muchos pollos volados, que se caigan 12, 13, 14. Es cierto que es una altura, hemos valorado, pero claro, el problema es el trabajo a esa altura, el riesgo que supone, ¿no? Y los permisos que nos tiene que dar el Ministerio también. O sea, hemos valorado poner como una especie de malla en el borde de la terraza, sobre todo la inferior, pues la terraza superior tiene un pretil de medio metro casi, entonces los pollos se tienen que subir a ese pretil para caer. Pero en la terraza inferior, que es de chapa, es muy grande y de chapa, habíamos valorado el poner una estructura a modo de red para evitar que se cayeran desde ahí al suelo. Pero esos son valores, o sea, estamos hablando de ello desde hace unos cuantos años, pero no sabemos muy bien si se va a poder hacer el trabajo a esa altura. O cuánto más hacer ese trabajo, claro. Muy bien, Manuel, pues muchísimas gracias.